Hora de conducir. Aventureros, los que seguís Desafío Viajero sabéis que tengo una predilección especial por el mundo de lo insólito, de los vampiros. Hemos hecho varios viajes a Transilvania en busca del rastro de Vlad Tepes, el empalador, Vlad Draculea, ¿no? Ahora nos contará nuestro invitado de hoy si es o no el personaje que originó al famoso Drácula. Pero hay algo que tienen los vampiros que hace que sentamos esa cercanía hacia ellos, que queramos Gira a la saber izquierda. más y que queramos no solo leer, sino visitar los lugares que fueron transitados por estos seres de ultramundo. Así que hoy, en Desafío Viajero, vamos a hacer Esté una preparado ruta para girar a la izquierda. hacia tal vez lo Gire a la izquierda inexplicado y vuelva todavía a girar a la relacionado con los izquierda. vampiros. Hoy, rutas vampíricas en Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Gira a la izquierda. Y para hablar de este asunto tenemos a Sergio Moreno, que ya está con todos vosotros para hablarnos Continúe de a la las rutas derecha vampíricas y vuelva que a ha girar a la traído derecha. en su nueva obra. Aquí la tenéis. Vamos a comentar esta maravillosa obra que Gira me a la ha dejado derecha. sin parpadear unas cuantas semanas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues aquí estamos, muy bien. Bueno, Sergio, creo que has estudiado historia del arte, que has escrito obras relacionadas pues, con curiosidades, por ejemplo, de los metros del mundo. De repente vienes con el tema de las rutas vampíricas, que desde luego un diseño muy bonito el que han hecho los amigos de Anaya con el castillo de Bram que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo te ha dado por escribir en relación con el asunto de los vampiros cuando venías del tema de los metros? Sí, la verdad es que el salto de los metros a los vampiros es curioso, pero es un tema que siempre me ha interesado desde pequeño, y eso que me daba bastante miedo. Era un niño bastante miedoso, y yo creo que he sufrido mucho el tema de los vampiros cuando era pequeño. Entonces era de estos niños que miraban debajo de la cama para ver si había algún monstruo o vampiro, ¿no? Y entonces, pues era una cosa de pequeño que me daba miedo, y de mayor de repente me empezó a fascinar a través de las películas, de los libros y bueno, de la cultura popular básicamente, que es la que nos ha traído a los vampiros en el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que los vampiros están muy presentes en la cultura occidental, también en otras culturas, pero creo que en nuestra cultura occidental el vampiro tiene un hueco bastante grande. Entonces es bastante interesante dedicarle un tiempo a sus rutas y a los lugares por donde se han movido más, ¿no? Claro, ¿qué tienen los vampiros que no tengan otros seres, pues, bueno, mitológicos o monstruos, ¿no? Que hace que nos atrapen, ¿no? Porque pensamos en el hombre lobo, que es mi monstruo favorito, está muy bien, ¿no? Pero veo una película del hombre lobo y casi me da pereza porque ya sé lo que me voy a encontrar totalmente, ¿no? Con los vampiros no nos pasa eso. Parece que salga la película, la serie que sea, la queremos ver, ¿no? De hecho, ahora comentaremos, el otro día me llamaremos si buena o no buena o qué, pero oye, me la puse porque quería saber más. ¿Qué nos pasa? Pues mira, yo creo que el tema de los vampiros es verdad. Dentro de los monstruos, que están dentro de la iconografía popular, los zombies, el hombre lobo, la momia, creo que el vampiro es el que más seduce a los espectadores y a la gente del siglo en el que vivimos, del siglo XX y siglo XXI ahora. Porque tiene dos cosas que atraen: la inmortalidad. La inmortalidad es una cosa que Continúe a la creo derecha que y vuelva ha a salir a seducido la siempre derecha. a los seres humanos, poder vivir para siempre, y esto lo tienen los vampiros. Y Salga a la el derecha. tema de la sangre que está muy presente en la tradición occidental, Vaya recto. en el cristianismo, por ejemplo, el poder de la sangre. Esté preparado Creo para que es un girar a la tema derecha. con mucha potencia, y es una de las cosas que nos atraen. Entonces el vampiro Gira a la derecha. produce además esa especie de combinación de asco y a la vez deseo, eso del eros y tánatos, que no tienen
otros monstruos. El vampiro, con una de las vertientes, no la del Nosferatu, por ejemplo, que hemos visto en la última película, o el de Burnout, Mantente a la y izquierda. tampoco el de Bram Stoker, sino el vampiro un poco de romántico, a partir de Anne Rice y el mismo vampiro de Polidori, por ejemplo, que era un aristócrata basado prácticamente en Lord Byron, ¿no? Entonces ese vampiro creo que seduce bastante, que a la gente le fascina mucho. El otro también, pero creo que el que más fascina es ese que se parece más a nosotros. En la el rotonda vampiro coja la seductor, segunda ¿no? salida. Bueno, nos hablas de rutas vampíricas. Este libro al final pues es Salga una especie ahora. de guía de viaje para que lo cojamos y prácticamente desde la primera hasta la última página vayamos de viaje de la mano de Sergio, pues para aventurarnos en el mundo de los vampiros, ¿no? Pues Mantente a la en derecha. Transilvania, en Londres, en En la Nueva rotonda Orleans, coja la todos los tercera lugares salida. clásicos que hacen referencia al mundo vampírico. Ahora vamos a pasear por alguno de ellos, que realmente os van a sorprender, y por alguno de los personajes que se tocan. Por fin va a pasarse por aquí Salga ahora. Elizabeth Bathory, la famosa condesa sangrienta. Pero, ¿por qué rutas vampíricas? Este libro al Gira a final la lo que izquierda. nos estás diciendo es, mirad, he creado para vosotros una guía de viajes para que recorráis el mundo de los vampiros, ya sea a través del cine, de las novelas, etc. ¿Cómo ha venido esto? Sí, el tema del vampirismo es muy interesante porque ya pasó del mundo de la, digamos, de la realidad a la ficción, pero tarde, porque pasó después del siglo XVIII, empezó siendo algo totalmente real para mucha gente en el siglo XVIII. Precisamente en el siglo de las luces, la gente creía firmemente en esto. Lo que pasa es que luego, con la llegada del siglo XIX, el siglo ya el positivismo, el materialismo, pues todo esto, estas creencias empezaron a decaer y pasaron al mundo de la ficción, al territorio de la ficción. Primero a la poesía, a través de algunos autores como Coleridge, como Keats, y después ya al mundo de la prosa, como Polidori, algunas Penny Dreadful de Inglaterra, y sobre todo la novela que cambió todo, que fue el Drácula de Bram Stoker de 1897, ¿no? Ese fue el Drácula que conocemos, y el Drácula que nos trajo la época victoriana, ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente el paso de la realidad a la ficción es muy interesante en el mundo del vampirismo, y es un poco lo que quería reflejar, que hay un hilo muy fino Has entre llegado a tu destino. Su esta guía de cultura ruta ya está vampírica, terminada. y hay mucha gente todavía en el mundo que cree en los vampiros, ¿no? Y otros que lo ven como un fenómeno antropológico muy interesante, eh, relacionado con, a través del Podemos cine, comenzar. de la televisión, de la literatura, donde se ha tratado mucho, y eso es un poco la intención del libro, hacer un recorrido por estos lugares donde el cine, la literatura, la ficción ha pasado casi al territorio de la realidad, ¿no? Esa frontera, ese fino límite entre estas dos partes. La verdad es que a mí me ha hecho mucha gracia el pasear contigo por alguno de los lugares. Mira, ahora sobre la marcha me estaba viniendo la tumba de Vlad Draculea, de Vlad Tepes el Empalador, ahí en ese islote, ¿no?, que tienen un monasterio. Me acuerdo además que cuando llegué estaba cerrado, había por ahí pues unos monjes ortodoxos, no me querían dejar ver, y bueno, pues haciendo alguna triquiñuela me conseguí colar, y de noche con la linterna, ¿sabes?, ahí alumbrando esa tumba de Vlad el Empalador, con un pequeño cuadro que tienen un marquito como este que tengo aquí justo detrás. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el vampirismo, con estas rutas, nos evoca la aventura, nos evoca el casi querer vivir nuestras propias películas. Disfruta y creo del viaje. que con obras como esta
hacen que sea tan refrescante el leerlas, ¿no? Y el que te apetezca pasear por estos lugares, ¿no? Háblanos de alguno de los lugares que más te haya impactado recorrer aquí en Rutas Vampíricas para que todo el mundo se haga una idea de, bueno, qué podemos encontrar. Esté preparado para girar a la Bueno, pues derecha. a mí me gusta Gira a la mucho derecha. especialmente el pueblecito de Whitby. Por ejemplo, podemos hablar un poco de Whitby, que es ese lugar del nordeste de Inglaterra, y cerca de Leeds, cerca de Yorkshire, donde supuestamente En cuando la te rotonda llega coja la primera la ficción, salida. claro, el barco el de Meter, ¿no? El barco de Drácula, donde viene Drácula y llega solo él porque ha asesinado Coja a la toda la primera tripulación. salida. Entonces, bueno, es muy interesante el pueblo de Salga Whitby, ahora. verlo hoy día, porque prácticamente, a pesar de ser un pueblo muy turístico, está igual que casi como lo describe, o las partes importantes como las describe Stoker en el libro, sobre todo, bueno, la abadía, la iglesia de St. Mary, el cementerio, toda esta parte que En está la rotonda coja la en los primera acantilados. salida. Tenemos dos acantilados entre el río Esk, que son el West Salga Cliff y ahora. el East Cliff. Pues ahí, en esa zona, podemos encontrar muchas de los capítulos de esta primera parte de la novela de Stoker. Entonces es un gusto pasear por este pueblo. Eso sí, yo lo haría más en invierno que en verano, porque en verano hay muchísima gente, es un pueblo muy turístico y está, yo creo, bastante explotado, ¿no? Entonces, Continúe a la poder derecha ser, y vuelva a salir diría, a la derecha. bueno, no en invierno, pero a lo mejor en otoño o finales de... Sí, en otoño es una buena época, ¿no? Salga Entonces, a la bueno, me parece derecha. un sitio fascinante para poder capturar un poco el ambiente que capturó el mismo Stoker cuando fue allí de veraneo en 1890, porque él fue allí a veranear en 1890 con su familia. Primero fue él, se pasó allí unos días solo y, bueno, disfrutó un poco del lugar, y luego llegó su mujer y su hija. Vaya recto. Pero él en ese momento quedó totalmente fascinado con la ciudad. Estuvo investigando en una biblioteca, una pequeña biblioteca que había en el pueblo, que ya no está, hoy es un restaurante. Y Continúe a la bueno, derecha y ahí vuelva a salir a descubrió la derecha. el accidente de ese barco ruso que se llamaba Dimitri, que Salga a la había derecha. ocurrido pues unos años antes. Entonces eso es lo que le dio la idea, lo que le generó la primera idea para empezar a escribir su Vaya novela recto. de Drácula. Y transformó el Dimitri en el Demeter, que era el barco que llegaba precisamente a esa pequeña playa donde desembocan en una tormenta increíble el barco aquel del Demeter. Entonces es muy, muy interesante el pueblo de Whitby. Pero bueno, hay otros muchos sitios Esté que preparado se para pueden girar visitar, a la por ejemplo, derecha. Nueva Orleans. Nueva Orleans también me parece una ciudad increíble, con un Gira clima a la y un derecha. ambiente vampírico y sobrenatural que es digno de conocer. Oye, ¿y por qué? Ahora hablaremos de Drácula, pero ¿por qué Nueva Orleans? ¿Qué es lo que tiene Nueva Orleans? Porque siempre ha estado asociado al vudú, a lo sobrenatural, ¿no? A lo vampírico. Claro, como que no nos pega, ¿no? Que aquí en Estados Unidos tengamos también esto, y así parece una tradición que ha sido exportada a los Estados Unidos desde Europa. Sí nos suena, pues, un vampiro suelto en Brooklyn, pues todo esto que ha salido ahora, ¿no? Es decir, los vampiros americanos. Pero, ¿qué pasa con Nueva Orleans? Sí, es verdad. Últimamente Crepúsculo, ¿no? En Ford, no. Pero es verdad que Nueva Orleans es la ciudad vampírica por excelencia del Nuevo Mundo. Porque en el Viejo Mundo tenemos Transilvania, tenemos Reino Unido, pero en el Nuevo Mundo tenemos Nueva Orleans. Y bueno, es que es muy interesante porque la historia vampírica de Nueva Orleans empieza prácticamente al fundarse la ciudad, 10 años después, porque la ciudad es una fundación de 1718 de Jean-Baptiste Le Moyne, que fue el gobernador de Luisiana, es el fundador de la ciudad. Pero 10 años después, en 1728, los colonos que se habían trasladado a la ciudad pidieron al rey en ese momento Luis XV, que les enviara mujeres para poder repoblar
la zona, ¿no? Entonces le envió un primer barco con algunas mujeres y los colonos no estuvieron nada de acuerdo, pero eran unas mujeres que se habían dedicado a la prostitución, no creían que fueran las adecuadas. Entonces pidieron un segundo barco. En el segundo barco llegaron otras mujeres que ya eran de clase más pudiente. El problema es que estas mujeres que llegaron después de pasar el Atlántico llegaban totalmente extenuadas, blancas, famélicas, un mes muy complicado en un barco en esa época para cruzar el Atlántico, ¿no? Y además venían con una especie de maletitas que tenían forma de ataúd. Entonces se las llamó las filles de la cassette, que eran como las chicas del ataúd. Entonces, bueno, estas niñas, porque eran niñas en realidad, llegaron en un momento en el que en la ciudad de Nueva Orleans había como una epidemia que estaba afectando sobre todo a los niños, algo relacionado con la peste, y muchos niños estaban muriendo. Entonces, bueno, la superstición de los colonos hizo que se asociara a estas niñas con estas enfermedades, y enseguida empezó a correr la voz de que ellas eran vampiros que habían venido del viejo mundo, bueno, pues a traer la enfermedad, el vampirismo y todas las peores cosas, ¿no? Incluso las monjas ursulinas cayeron en esta superstición y encerraron a las propias niñas en el convento de las Ursulinas, que hoy lo podemos ver en el French Quarter. Es un sitio, tiene uno de los jardines más bonitos de Nueva Orleans, ¿no? Se puede visitar y es precioso. Pero en esa tercera planta da la leyenda de que fueron encerradas e incluso se clavó las ventanas para que no pudieran salir nunca. Eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Entonces, bueno, esta tercera planta que se puede visitar y es un archivo. Alguien se puede decepcionar si visita el lugar en concreto, pero tiene esta leyenda tan interesante y es un poco el origen de la leyenda vampírica que llega con el viejo mundo al nuevo mundo a principios del siglo XVIII. Entonces, bueno, a partir de ahí hay otras leyendas que continúan. Por ejemplo, la del famoso conde de Saint-Germain, que era un personaje histórico, pero que también en la época de Luis XV era como una especie de asesor de Luis XV, alquimista, una especie de genio del Renacimiento, que siempre ha estado en la literatura y en la cultura popular relacionado con la inmortalidad. Por ejemplo, este conde fue el que inspiró al Conde de Montecristo, ¿no? La novela, o fue también, es un personaje importante del péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Entonces, bueno, en el año 1902 llegó a Nueva Orleans un personaje que decía ser descendiente directo de este Saint-Germain. Era una especie de Gran Gatsby, europeo. Mantente a la izquierda. Hombre increíble que hacía fiestas, era conocido en toda la ciudad, tenía su casa en la calle Royal, sí, la calle Royal era. Incluso hay un número, se puede visitar la calle exactamente donde vivía, en la casa donde vivía Saint-Germain. Y bueno, el caso es que después de todas estas fiestas y de ser un personaje muy popular, siempre enigmático, un día una mujer le denunció porque ella había saltado por la ventana de su casa y le acusaba de que el conde había intentado morderla, la policía. Sí, continúa la policía a la no le hizo derecha ningún caso. y vuelva a salir a la derecha. Fueron a ver la casa, vieron todo, no tuvieron nada que decir, pero al día siguiente Salga a la estaba derecha. vacía y Saint-Germain había desaparecido. Y desapareció para siempre. Ya nadie más supo nunca de Saint-Germain. Entonces, la leyenda dice que cuando la policía entró en la casa y bajó al sótano, se encontraron unas tinajas en la bodega de vino, que en realidad no era vino, sino que era sangre. Y esto ya acrecentó
el mito del vampirismo en Nueva Orleans, ¿no? Entonces son dos historias de principios bueno, una es de casi la fundación, otra ya es de principios del siglo XX, pero que dan fe de cómo es una ciudad con una gran tradición vampírica. Y luego, por supuesto, está ya el paso a la ficción con Anne Rice y su novela de Entrevista con el vampiro, que luego se llevó al cine, por supuesto, y que fue un giro un poco en el punto de vista del vampiro tal como se había visto, otra vez volver al vampiro romántico. Entonces, bueno, todo esto está dentro de la ciudad de Nueva Orleans. Bueno, y además peliculón, cuando vemos los actores, que el reparto que conforman esa película, que tienes a Brad Pitt, a Tom Cruise, a Antonio Banderas, es que es una auténtica locura, ¿no? De hecho, creo que han hecho una serie ahora, muy reciente, aún no la he visto porque yo me quedo con la película clásica y las novelas de Anne Rice, pero bueno, creo que queda claro por qué Nueva Orleans pues, es uno de esos destinos que nos cuenta Sergio. Claro, yo creo que al 100% de los humanos, ¿no? Si nos dicen la palabra vampiro, pues vamos a pensar todos en Drácula. Desde luego que, además, esta versión de Drácula es mi favorita, es el Drácula anotado de Akal. Tengo también por ahí la edición de Valdemar, que me gusta mucho, pero bueno, esta la verdad es que es una pasada. Y vamos a hablar un poco del origen del vampiro de Drácula, porque... fíjate, mira, pasando páginas al libro de Drácula, mira lo que me he encontrado aquí dentro. Es una cosa que es una fricada que me da de vez en cuando a mí, que es ir por ahí a buscar tréboles de 4 hojas. Bueno, pues aquí tengo un trébol de 4 hojas que encontré entre las páginas de Drácula. En fin, hace unos meses estuvo por aquí Mariano Fernández Urresti, también hablando del origen de Drácula, ¿no? Él lo que decía es que por lo que él podía haber investigado, Bram Stoker se inspira en un amigo suyo a la hora de crear el personaje de Drácula, o sea, es decir, que era alguien de su entorno, también el resto de los personajes, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la teoría clásica, que dice que nos llevan todos los caminos, es a pensar que pues, es Vlad Tepes, Vlad Draculea, el personaje que al final inspiró a Bram Stoker para crear a Drácula, ¿no? Aquí lo tenemos al empalador. De hecho, cuando hoy vemos la mítica película de Coppola, Drácula de Bram Stoker, bueno, pues no deja lugar a dudas con que Drácula es Vlad Tepes, ¿no? Hace unos años pude hablar con Drake Stoker, que es el sobrino bisnieto de Bram Stoker, para preguntarle precisamente por esto, ¿no? Efectivamente se inspiró Bram Stoker en la figura de el voivoda, el empalador, para crear a su personaje, para crear a Drácula. Y él, lo cierto es que me dijo que Bram Stoker jamás dijo eso, pero que todos los indicios se nos llevaban a creer que sí. Efectivamente, Vlad Tepes sería el inspirador a Drácula, ¿no? Pues Vlad Draculea, pues Drácula al final sería el hijo del diablo, ¿no? Vlad Draculea, el hijo del dragón, de su padre, de Vlad II. ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves el tema de Drácula? ¿Es verdad que la inspiración de este personaje es Vlad el Empalador o más por todo? Bueno, yo creo que tiene mucho de eso, porque si leyendo la novela de Stoker, el gran capítulo, por cierto, en el que Van Helsing por fin cuenta al grupo, ¿no? Dr. Seward, Harker, todos los que están allí, les relata un poco quién es, de dónde viene este personaje, el vampiro. Pues él habla de que Van Helsing habla de que este personaje, un personaje real, que era realmente amigo de Stoker o conocido de Stoker, Harmonius Vamperi, no estoy muy seguro del nombre, le relató la historia del voivoda, ¿no? Y le relató la historia de Drácula. Entonces, en la novela no llega a decir exactamente el nombre de Vlad Draculea o Vlad III o Vlad Tepes, pero por todo lo que dice de él, de dónde viene
el personaje da a entender que es este personaje, que es el personaje de Vlad Tepes. Y realmente a partir de la novela de Stoker es cuando se asocia el personaje de Vlad Tepes con el vampirismo. Porque antes de la novela de Stoker esta asociación no existía. Es decir, los rumanos, bueno, por un lado están contentos por la asociación, por el tema de la explotación turística que se ha hecho en el país. Por otro lado, no les gusta absolutamente nada esta asociación que hace del héroe de su patria, el héroe del país, que era el héroe que estaba defendiendo la frontera contra el imperio turco, lo convierte en un vampiro, ¿no? Es muy interesante para nosotros, pero quizá para los rumanos no les hace mucha gracia. Aunque es verdad que desde Ceausescu, desde los años 70, descubrieron que era una fuente muy importante de ingresos el tema de la asociación de Vlad Tepes con el vampiro, y esto le iba a dar mucho dinero al turismo rumano. Entonces, bueno, tienen esa especie de doble vertiente en cómo ven la figura de Vlad Tepes allí. Pero yo, en mi opinión, creo que es a partir de Stoker cuando realmente esta figura histórica de Vlad Tepes, el hijo de Vlad II, Vlad III, el voivoda de Valaquia, creo que es a partir de la novela cuando se asocia directamente y cuando surge este interés por la figura histórica, pero convertida en vampiro. O sea, pasamos de la realidad otra vez a la ficción, y la ficción se come una vez más, como tantas veces en la historia, a la realidad, como pasó con Sherlock y su creador, como pasó con otros personajes que se han terminado comiendo la realidad y convirtiéndose en realidad, ¿no? Entonces es muy interesante realmente cómo el personaje se ha transformado en lo que hoy conocemos, ese icono pop de Drácula que es hoy en nuestra sociedad de consumo, pero para ello ha pasado por muchas fases desde el finales del siglo XIX, y en todas las fases ha sido algo diferente, porque si tiene algo Drácula es que cada época le transmite un poco sus valores. Es un personaje muy moldeable, es un personaje que es un espejo. Yo lo llamo el vampiro espejo porque refleja un poco todos los problemas, todos los conflictos de su sociedad. Stoker en su novela reflejaba los problemas con la inmigración del este, pero también en otras interpretaciones hablaba de la sífilis que estaba en la sociedad victoriana. Hablaba de temas esotéricos relacionados con la secta donde supuestamente podían estar algunos de sus amigos. Entonces, bueno, cada momento y cada vampiro en su tiempo histórico refleja sus problemas, ¿no? Los problemas de esa sociedad. Totalmente. Y además es que, más que ha habido muchas películas, no solo de Drácula, de la figura de Vlad, del emperador, ¿no? Yo recuerdo que una hace unos años que me pareció una ida de olla tremenda. Yo no sé si has tenido la oportunidad, Sergio, de ver la nueva de Nosferatu. ¿La has visto? Vale. Vamos a comentar un poco porque la verdad es que se anunció con mucho muy platillo, ¿no? O sea, antes del estreno. Mantente a la hacía derecha. meses que, pues bueno, como los algoritmos saben que me gusta este rollo, pues me bombardeaban con escenas e imágenes de la película. Digo, a ver con qué me encuentro después, ¿no? Claro, cuando todos pensamos en Nosferatu la clásica, y vimos ese vampiro, ese Max Schreck, ¿no? Con The Orlok, este sujeto que de hecho años después, ¿no? Surgió esa leyenda urbana que en realidad era un vampiro original, real, que el pago por la película era pues poder morder al final a la chica, porque luego hay una película, ¿no? Que se llama La sombra del vampiro, que va de toda esta historia muy interesante. El vampiro que... William Dafoe. Efectivamente, con William Dafoe.
Bueno, pues este vampiro Nosferatu siempre ha dado mucho miedo. Yo hace poco, cuando me puse la nueva versión, es verdad, ¿no? Que me parece que casi más que una película, me parece una expresión artística, porque es muy, muy, muy lenta, es una película lenta con avaricia. A mí se me hizo lentísima, pero es verdad que es un goce visual. Sin embargo, cuando aparece el personaje de Nosferatu, viendo a Tepes con el bigote totalmente, que yo no había visto un vampiro con bigote igual que el de Vlad Tepes, ¿no? Que digo, oye, jamás han puesto a ningún vampiro con el bigote de Vlad Tepes. Ahí lo tienes, ¿no? ¿Qué te ha parecido esto de la nueva de Nosferatu? Bueno, es una película, como dices tú, bueno, el director es muy especial. Eggers hizo La Bruja, hizo El Hombre Northman, ¿no? El Hombre del Norte, y son películas realmente... él es muy puntilloso con el tema de hacer arqueología en el cine, es decir, busca exactamente cómo es una época, transmite el ambiente de una forma increíble, transmite la sensación de estar en el siglo XIX y esa ciudad oscura, esa suciedad, ese mal ambiente, ¿no? Que se respira durante toda la película. Entonces es un maestro creando, creo, ambiente. Es verdad que el ritmo no es el más... no es que sea... No es muy frenético, ¿no? Es casi más... Tiene más ritmo la película de Murnau de 1922 que la de Eggers. Pero a mí me gustó sobre todo el ambiente insano que transmite, porque creo que captura muy bien la esencia de la novela de Stoker, ese ambiente tétrico, oscuro, el gótico, pero muy bien representado. No es el gótico que hemos visto a lo mejor en otras películas, sino un gótico muy bien hecho porque está en su esencia. Ahora, el personaje de Nosferatu, pues es interesante. Y lo que dices, ¿verdad? Tiene un parecido muy grande con el único cuadro que conocemos de Vlad Tepes, que es ese que hay en Innsbruck. Este cuadrito que tampoco es un original, es una copia de otro cuadro con el bigote, pero bueno, es curioso cómo han buscado un parecido del actor con el personaje y bueno, creo que la última secuencia, en la última escena, que es como en la película, porque realmente lo que la gente no entendió, a veces por las críticas que vi de algunas personas, no entendieron que era un remake de la película de Nosferatu. La gente esperaba ver un remake de la película de Coppola o un remake de la novela de Stoker, pero es claramente el remake de Murnau, de la interpretación que hizo Murnau en 1922 sobre la novela de Stoker, que le dio tantos problemas porque no tenía derechos. Y bueno, ya sabes que casi fue una película que se intentó quemar y que se salvó de milagro porque la viuda de Stoker hizo todo lo posible para que se destruyera, ¿no? Florence Balcom hizo todo lo posible por destruir la copia, que finalmente se salvó pues de milagro. Entonces, bueno, es un remake básicamente de esa película, y creo que como remake funciona muy bien. Tiene algunos problemas de ritmo para mí, pero claro, el ambiente es tan bueno, está tan bien creado, que yo lo paso un poco por alto, porque no estoy acostumbrado a un ambiente tan bien creado en una pantalla, ¿no? Desde luego, desde luego. Pues amigos, vamos a hacer un inciso a ver qué os parece. Y sabéis que hace algún tiempo estuvimos por Transilvania viendo la ruta que en Rutas Vampíricas nos trae Sergio. Vamos a recorrer, si os parece, in situ. Nos vamos ahora mismo al castillo de Bram. Ya sabéis, ¿no?, que probablemente Vlad el Empalador, si estuvo allí, estuvo de paso, que ese no fue el castillo de Drácula. Por mucho que, si pensamos en el castillo de Drácula, imaginamos algo parecido a esto, a la portada del castillo de Bram. Pero vamos a contar alguna de las historias más curiosas y macabras de Vlad el Empalador, de Vlad Tepes. Al principio, Vlad Draculea se mostró como vasallo de los otomanos. Se mostró, por tanto, como sirviente de Mehmed II. Ahora bien, las cosas empezaron a cambiar. Y empezaron a cambiar en un momento
en que dos emisarios del sultán llegaron a Valaquia, llegaron al castillo del emperador, pidiendo el tributo. Y no solo eso, sino pidiendo 15 jóvenes en compensación, como intereses, 15 jóvenes que irían a luchar a favor de los otomanos. Vlad no solo se negó, sino que le dijo a esos emisarios: quitaros el turbante para mostrar pleitesía ante el voivoda Vlad. Y por supuesto que los emisarios dijeron que para nada, que su religión lo prohibía, que ellos eran musulmanes y no se iban a quitar su turbante. Así que Vlad ordenó a su guardia que clavasen sobre la cabeza de esos dos emisarios los turbantes. Una vez que estaban clavados y los pobres emisarios asesinados, Vlad dijo una de esas frases que se asocian a él, ¿no? Así nunca os podréis quitar ese turbante. Era tradición que entre las familias terratenientes se eligiera un futuro voivoda, que significa directamente príncipe en lengua valaca. El título de voivoda no otorgaba al elegido un poder superior sobre sus iguales, al menos en principio. Y es que éste debía de consultar sus decisiones con el Consejo de Boyardos, al que solo tenían acceso las familias importantes. Nos encontramos en una época donde los gobernantes eran implacables y despiadados con sus súbditos. Las leyes se promulgaban para preservar su poder, y es justo lo que hizo Vlad. Reformó la ley para que su posición de voivoda fuera superior a la del resto de la nobleza. Salga a la derecha. Poco a poco, Vlad Draculea comenzó a hacerse famosísimo por los empalamientos, por esa técnica de tortura y asesinato que aprendería en sus jóvenes años con el Imperio Otomano. Y de esta forma recibió el apelativo de Tepes, que significa el emperador. Vlad Draculea, Vlad Tepes, Vlad el emperador, serían la misma persona. Pero ¿por qué se asocia a Vlad Draculea con el vampirismo, con la sangre? Pues bien, nos cuentan las crónicas de la época cómo en uno de esos campos de empalados, Drácula se acercó directamente y mojó con pan la sangre de uno de sus enemigos que se estaba desangrando en ese momento y decidió probarla. Eso quedó constatado y la leyenda comenzó a crecer. Mantente a la izquierda. Y probablemente eso hizo que Bram Stoker se inspirase en esta historia para tomar a ese hijo del demonio, a Vlad Draculea, como inspiración para su personaje Drácula, el bebedor de la sangre. Solo por este hecho tan concreto. Ahora bien, menuda pieza este Vlad Tepes, el empalador. La técnica del empalamiento consistía en introducir al condenado por el recto una estaca de punta roma debidamente engrasada, más o menos de unos 2 metros, clavándose en vertical en la tierra, de modo que el propio peso del condenado provocaba que la estaca, poco a poco, se fuera introduciendo en el interior de su cuerpo. El verdugo trataba de no dañar los órganos vitales en la operación, con el objetivo de prolongar al máximo su sufrimiento, que podría llegar a durar horas e incluso días. La gente de la Edad Media vivía bajo la constante intranquilidad de que un mal tropiezo con un noble podría convertirse en el blanco de falsa acusación, y Vlad Draculea lo sabía. En un momento muy concreto, Vlad el emperador va a sufrir un golpe de estado por parte de los sajones de Brasov. Llegarían aquí, estos, al frente de Darío III, pero Vlad el emperador venció esa batalla e hizo que Darío III no solo cavase su propia tumba, sino que asistiese a su funeral. Posteriormente, este sería decapitado y enterrado en esa tumba excavada por él. La tradición además dice cómo Vlad el empalador colocó en pozos como este copas de oro y nadie se atrevió jamás a robar ninguna de estas copas de oro, porque desde luego que el destino estaría bastante claro: el empalamiento. Domingo de Ramos de 1959, Vlad el empalador
ha reunido a las familias boyardas, a los altos mandatarios boyardos en su palacio. Llegado a un punto, después de beber, después de cenar, Vlad el Empalador va a ordenar a su guardia que capture a cada uno de esos nobles boyardos y directamente cada uno sea empalado. No solo los nobles, sino las familias, los niños, todos. De esta forma, Vlad el Empalador cubrió su venganza, acabó con los boyardos, acabó con sus enemigos. Se cuenta que Vlad Draculea también acabó con la pobreza, de una forma bastante particular. Y es que cuentan como Vlad Tepes hizo una reunió a todos los pobres, mendigos e indigentes de Valaquia dentro de una estancia, de un palacio, les dio de comer, les dio de beber, y cuando todos estaban tremendamente saciados, Vlad Draculea les hizo una pregunta: ¿queréis dejar de vivir así? ¿Queréis dejar de vivir como mendigos, como gente pobre? Y ellos contestaron que sí, efectivamente. Pues bien, vuestro deseo se va a cumplir. Así que cuentan que Vlad Draculea ordenó que se cerrasen las puertas de esa estancia y se quemó toda entera con todos los pobres en su interior. De esta forma acabó con la pobreza. Y es que sabemos que Vlad Draculea hizo algo que en aquella época se vio muy bien. Quería proteger a los caminos, quería proteger por tanto a los viandantes, a los caminantes de los bosques transilvanos y valacos, porque había muchísima criminalidad, había muchos ladrones en aquella época. Así que esto hizo Drácula, consiguió que prácticamente en cada camino su guardia protegiese a los caminantes. Pero ello desembocó en otra de esas anécdotas que no os va a dejar indiferentes, la anécdota del rico honesto. Una conocida anécdota de Vlad Draculea nos cuenta cómo a Valaquia llegó un rico comerciante, un hombre que decidió pasar una noche en el castillo de Vlad el Empalador. El caso es que a la mañana siguiente este hombre contó a Vlad Draculea que le habían robado una bolsa llena de monedas de oro. El caso es que Vlad Draculea consiguió capturar a todos los ladrones que se habían hecho con ese botín. Y a continuación convocó a ese comerciante, le entregó la bolsa con las monedas de oro y le dijo que las contase, a ver si estaban todas. Una a una contó cada una de las monedas y el comerciante le dijo a Vlad Draculea que no es que estuvieran todas, sino que había una de más. Así que Vlad Draculea en ese momento le dijo: tu honradez te ha salvado, porque si no hubieses dicho que había una moneda de más que yo misma metí en esa bolsa, te había empalado, igual que empalé a los ladrones que se hicieron con tu bolsa de riquezas. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Bueno, ya estamos de vuelta. La verdad es que menudas historias que tenía Vlad Tepes. Yo siempre me he preguntado, Sergio, todas estas historias de Vlad el Empalador, las barrabasadas que hacía con sus enemigos, con los pobres, con los ladrones, ¿esto fue verdad? Es decir, ¿hay documentos históricos que lo cuenten? ¿Esto es boca a boca y se ha transformado en leyenda urbana? Realmente tenemos un personaje tremendamente sanguinario y exagerado. Es uno de los personajes, yo creo, más exagerados y con una historia más violenta de toda la historia, ¿no? Es terrible. Pero, bueno, hay documentos que acreditan esto. Lo que pasa es que son documentos escritos por sus enemigos, sobre todo. Entonces, es complicado tener algo, digamos, mínimamente objetivo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de documentos, de relatos, pequeños relatos escritos, pero no están escritos por sus, digamos, aliados, sino por sus enemigos. Entonces esto hace que lo miremos un poco de reojo, ¿no? Pero bueno, el tema de lo más famoso de Vlad, que son sus empalamientos,
parece que fueron reales. No fue, por supuesto, el que inventó esta forma tan terrible de ejecución, porque ya los persas lo practicaban, pero parece ser que los empalamientos, allí por ejemplo en Brasov, cerca de Brasov está el camino de los empalados, que es supuestamente en el año 1459, él ejecutó a muchísima gente en esta población y los ejecutó de esta manera. Entonces hay todo un camino donde fue empalando a la gente. O me recuerda una escena de Juego de Tronos, cuando Daenerys Targaryen no empala, pero crucifica a mucha de la gente al otro lado de Poniente, ¿no? Entonces es una escena que me recordó siempre a esto de Blood. Y te imaginas esa escena. Bueno, los romanos también lo hacían con los esclavos en la época, por ejemplo, con Espartaco, ¿no? Todos los esclavos que se rebelaron pues también fueron crucificados mismos, pero no empalados. Empalados era ya otro nivel, podemos Continúe a la decir, derecha y el y vuelva nivel a seguir a la de derecha. Vlad pues era terrible, pero es difícil responder Salga a a la eso derecha. porque nunca vamos a poder saber, salvo que encontremos unas Gira a la fuentes derecha. totalmente fidedignas, si esto fue real o no. Qué bueno, qué interesante. Oye, y si hablamos de familiares lejanos de Vlad el Empalador, ahora nos aclararás si esta mujer lo fue o no, pero lo cierto es que siempre se ha considerado, pues bueno, como la reina de las vampiresas, ¿no? Si planteamos aquí el nombre de Elizabeth o Elizabeth Bathory, ¿quién fue esta señora que nos cuenta muy bien su historia en Rutas Vampíricas? ¿Qué es lo que se puede ver relacionado con su historia? Bueno, pues Bathory es un siglo posterior al personaje histórico de Vlad. Nació en 1560 y murió en 1614, entonces ya estamos hablando del siglo siguiente. Pero también es un personaje histórico, existió. Lo que pasa es que, igual que pasa con Vlad, hay un personaje y una persona. Y la persona auténtica de Bathory, bueno, pues ha estado siempre envuelta en la polémica y en las interpretaciones. En realidad es una mujer de la aristocracia, nacida en Hungría, que se casó muy pronto, con 13 años, con una aristócrata también de una familia importante, Nadasdy, y que le llamaban, por cierto, el príncipe negro. Era Continúe a la derecha unas y vuelva a costumbres seguir a la bastante derecha. terribles, por lo que se ve. Trataba muy mal a todo el personal de su servicio. Salga a la De ahí derecha. pudo adquirir ella un poco esos hábitos. Pero cuando empieza la leyenda de la condesa sangrienta, es a partir de sus 40 años, cuando se queda viuda y se traslada al castillo de Cactice, que también es uno de los que están en la ruta. Se puede visitar y es un lugar bastante impresionante, la verdad. El castillo de Cactice, bueno, pues supuestamente ahí ella tuvo un círculo de gente que no le benefició mucho, porque le introdujeron en el mundo de la magia negra, de las ciencias ocultas, y ella un poco se obsesionó con todo esto. Eso es lo que nos cuentan algunas fuentes. Y bueno, después tenemos incluso el momento en el que está relatado, el momento en el que ella descubrió que la sangre, que al fin y al cabo es el elemento que la, digamos, vincula con el tema del vampirismo, cuando descubrió que la sangre era fundamental para su vida. Un día estaban arreglándola en su baño, y una de las criadas le dañó en el pelo. Entonces ella le dio un tortazo y la sangre de la chica joven cayó sobre la mano de Bathory. Ella se dio cuenta, al frotarse la mano, que eso había hecho rejuvenecer, o ella pensó que su piel había rejuvenecido, y a partir de ahí empezó una orgía de sangre en la que ella buscó a vírgenes, primero de las clases populares cercanas al castillo de Cactice,
para conseguir su sangre, ¿no? Las degollaba y hacía esos famosos, icónicos, que están en toda la historia de la literatura y el cine, de los baños de sangre, ¿no? Pero es que de ahí pasó a secuestrar también, su círculo secuestraba a personas ya de clase alta, y ahí es donde viene el problema, porque si secuestraba gente de clase baja, de las clases populares, daba igual, pero secuestrando ya gente de la aristocracia o cercana a la aristocracia, entonces ya saltaron todas las alarmas, y ahí fue cuando el emperador del momento, Matías II, decidió investigar. Mandó una persona a investigar y parece ser que la pillaron infraganti en una de sus orgías de sangre. Encontraron un castillo con unas mazmorras terribles, olía a carne putrefacta, había trozos de las mujeres, estaba la sangre por todas partes, y la encontraron de esta manera. La detuvieron, la llevaron ante la justicia, a su círculo más cercano los ejecutaron y a ella la emparedaron en el mismo castillo en el que vivía, que es el castillo de Cactiche, ¿no? Hasta que a la edad de 54 años pues murió, simplemente pasó los últimos años emparedada en ese lugar. Y esa es la historia oficial que nos ha llegado. Entonces, a partir del siglo XVIII, un jesuita hizo un libro, un escrito, que se empezó a difundir por todo Europa, y la historia de Bathory empezó a difundirse a través de este documento, ¿no? Entonces, precisamente coincidió con la época de máxima plenitud el vampirismo, el siglo de las luces, la primera mitad del siglo XVIII, cuando habían surgido casos supuestamente reales en toda la zona del Imperio Austrohúngaro, y esto hizo que la figura de Bathory llenara todos los debates, las portadas, igual que la figura de los vampiros. Esta era la parte femenina y se convirtió en la figura icónica del mal representado en una mujer, ¿no? Entonces, toda esa tradición patriarcal desde la Biblia de culpabilizar a la mujer de todos los males, desde Eva, pues llegó un poco a Bathory también, y se extendió después a lo largo del siglo XX con la pintura del romanticismo, el simbolismo, llegando incluso al siglo XX y al cine noir de las femme fatale, Marlene Dietrich en El Ángel, y otros grandes iconos del cine noir, de las femme fatale, ¿no? Que son un poco las vampiresas que son capaces de llevar a los hombres a la perdición. Es decir, hay una tradición muy interesante en la que Bathory es un eje fundamental para entender, ¿no? Entonces, por eso es una figura muy, muy importante para entender el tema del vampirismo femenino y de toda esta visión bastante patriarcal de la historia contemporánea, ¿no? Jamás se me habría ocurrido plantearme ese trinomio entre Eva, Elizabeth Bathory y después la femme fatale. O sea, ha parecido brutal. Oye, Sergio, hay una cosa que, todos los que nos gustan estos temas llama la atención, ¿no? O sea, yo cojo, por ejemplo, mira, este libro, ¿no? El libro de los vampiros, guía para exterminadores. Bueno, pues en este libro que me hablan de todos los elementos que son necesarios para acabar con un vampiro. Todos lo sabemos muy bien, ¿no? Pues el ajo, una Biblia, el agua bendita, la cruz y tal. Y parece que todos son elementos cristianos. Una cruz, una Biblia, agua bendita. Pero yo me pregunto, ¿y fuera del ámbito de los países occidentales, existe el vampirismo también? Si vamos al Islam, hay vampiros en el Islam. Si vamos a África o a Asia, existe el vampirismo también en culturas que en principio están alejadas a lo que nuestro estereotipo de vampiros nos plantea. Pues es muy interesante porque en realidad sí, hay en otras culturas monstruos o seres que tienen mucho que ver con lo que entendemos por vampiros. Nuestra idea de vampiro viene Mantente a la izquierda. realmente a partir del siglo XI, lo que empezamos a ver como un vampiro es una mezcla entre las sagas nórdicas, las leyendas
celtas y todo esto mezclado con el cristianismo. Hay algunas crónicas que empiezan a hablar de seres que se levantan de la tumba y muerden a sus familiares. Esta es la parte occidental, ¿no? Pero en la parte asiática, por ejemplo, existen unos seres como en Japón, los yokai, por ejemplo, que sin ser vampiros, sí que han tenido en los últimos años, en los últimos 100 años, mucha influencia de Occidente. Entonces es como se han fusionado con toda la mitología llegada de Occidente y han creado, por ejemplo, en los últimos algunos mangas, algunos animes interesantes, esta figura del yokai en la que ya está transformado en un vampiro. Pero no solo el yokai, también hay el kasa japonés, que es como una especie Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. de gato que se come, que devora los cadáveres una vez que están a punto de ser enterrados, ¿no? Incluso en algunos pueblos había una figura Salga a la derecha. que tenía que ahuyentarle, se quedaba toda la noche a vigilar para ahuyentar a estas figuras. Y bueno, en China tenemos el Jiangxi. El Jiangxi es una especie de vampiro con el pelo largo y blanco, que se dedica también a absorber, quizá no tanto la sangre, pero sí la energía. Lo que hace es como un vampiro psíquico, porque lo que absorbe es la energía de la gente, ¿no? Y el Asombasan, que es Asambosan, perdón, que es un vampiro de la zona de Ghana y de Costa de Marfil. Es una especie de mono que se cuelga de los árboles. Es una especie de humanoide, tiene rasgos humanos, pero también algo del mono, y se dedica pues a morder a la gente que encuentra. Y es un ser que podría ser también un vampiro, ¿no? Y luego en las culturas, diferentes culturas asiáticas como Tailandia, Filipinas o Malasia, siempre hay este tipo de seres relacionados sobre todo con el tema de la mujer embarazada y de los fetos, de los niños no nacidos. Siempre este tipo de seres atacan a estas personas, a las mujeres embarazadas, pero también a los fetos que están en el interior, ¿no? Es curioso porque se repite esta misma historia en muchas partes de Tailandia, Malasia y estos países. Entonces, bueno, es algo que está presente, creo, en todas las culturas, pero tal como entendemos nosotros al vampiro occidental, y luego ya a través de la literatura, el cine y toda la ficción, pues creo que es el vampiro que nos viene de eso, empezamos a tener crónicas a partir del siglo XI, y cada vez van a más, ¿no? Hasta que ya llegan al siglo XVIII. Bueno, y dentro de la criptozoología, ¿no? Que se me ocurre sobre todo en países hispanoamericanos, es el chupacabras, ¿no? Que también acababa succionando el cuello a las pobres ovejas y al ganado y las dejaba secas, ¿no? Bueno, amigos, la verdad es que Rutas Vampíricas, menudo librazo que ha sacado Sergio Moreno. Los amigos de Anaya han hecho un trabajo maravilloso con la imaginación. Es que os voy a enseñar un poco para que veáis, ¿no? Pues, imágenes a color, de todos los lugares de las rutas. Bueno, la verdad es que es fascinante y muy recomendable, así que os voy a dejar, fijaros que tenéis esta escena de entrevista con un vampiro. Os voy a dejar el enlace de donde podéis haceros con el nuevo libro de Sergio, de Rutas Vampíricas, un viaje por los territorios vampíricos. Oye, Sergio, antes de terminar, pregunta que le hago a todos los invitados que se pasan por el canal. A ver, a Sergio Moreno le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién meterías en esa cena? Es complicado. Me encantaría que estuviera en esa cena Stoker. Tendría muchas cosas que preguntarle a Bram Stoker acerca de dónde salió todo esto, y bueno, es fundamental. Otro personaje que me encantaría tener ahí, la vida de Zack. Caja. Muy bien. Y me gustaría preguntarle quién era esa cucaracha, o esa cucaracha de la metamorfosis, donde que nos contara un poquito más de la cucaracha, ¿no? Nos hablara un poquito más de esto. Un personaje muy interesante de la pintura, como era Goya. Más antiguo,
pero, o sea, que tendría a Goya, a Bram Stoker y a Kafka. Sería, yo creo, una cena Interesantísima. Y si pillas a Goya en sus últimos momentos de vida, tú pregúntale sobre todo si él orquestó el tema de su cabeza o si la vendió antes de morir y decía todo para ayudar a su familia bien. Pues Sergio, que ha sido un gusto tenerte por el canal, por Desafío Viajero. Te dejo a las últimas palabras para ti. Bueno, pues muchas gracias a ti, Luis, sobre todo, y gracias por haberme dado este espacio en tu programa, que me parece fantástico. Así que bueno, espero que continúes con el programa porque me gusta muchísimo. Y bueno, nos vemos en el futuro, espero que con próximos libros. Y además me ha dicho por ahí Pepito Grillo que Sergio está con otra obra entre las manos, así que no podemos revelar mucho más porque ni siquiera a mí me lo ha dicho, pero seguro que pronto estará otra vez en el canal. Así que, amigos, muchas gracias por haber estado en el capítulo de hoy, aquí en Desafío Viajero. Nos vemos el domingo con nuevas historias, y nuevos viajes. Sed buenos y hasta la vista, aventureros. Mantente a la derecha. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda.
Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la derecha. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Vaya recto. Gire a la izquierda y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Aquí estamos, sin problemas. Vamos a comenzar. Reencaminamiento. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Gira a la derecha. Recomputando. Gira a la izquierda. Buscando una nueva ruta. Gira a la izquierda. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Vaya recto. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Reencaminamiento.
Disfruta del viaje. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Mantente a la izquierda. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. No importa, encontraré una nueva ruta. En la rotonda, coja la cuarta salida. Salga ahora. Recomputando. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Reencaminamiento. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. No importa, encontraré una nueva ruta.